Bien, gente, ahora metámonos en un breve análisis de las bandas que dieron origen a esa fusión que al día de hoy se muestra más firme que nunca. De más está decir que la lista, si bien contiene lo que sería el origen inequívoco de esta interesante relación, es totalmente arbitraria y va a dejar afuera un montón de bandas que revisten esa condición de punk y de anarquistas. Pero realmente sería imposible abarcarlas a todas en esta clase. De hecho, la cortina de la cátedra de los amigos de The Casualties tan solo se van a llevar esta brevísima mención. Por eso les digo que, o les sugiero que, dada la información que vamos a reflejar en estas filminas que se vienen a continuación, a quien le guste o le interese, indague un poco más sobre la historia de estas bandas. Apoyados en los indicios históricos y en la opinión de la mayoría de los historiadores, la relación entre anarquismo y punk rock van a ser de la mano de la banda británica Sex Pistols, de la cual ya hemos ido mencionando algunas cositas. De la mano del polémico manager Malcolm McLaren, quien había sido manager de una banda llamada The New York Dolls, quien habitualmente tocaban junto a Velvet Underground, recuerden, banda que se considera iniciadora del género. Prácticamente con esas influencias diseñó la banda que cambió el rock y sobre todo el punk para siempre. Digo diseñó porque al margen de lo que vino después, la idea del anarquismo en Sex Pistols fue la de implantarla para llamar la atención. Y dijimos que la figura de McLaren fue polémica porque la clara intención fue la de explotar comercialmente el anarquismo como una configuración del caos y descontrol, y eso obviamente llevarlo al punk y vender esa imagen del punk justamente como una figura de caos y de descontrol. McLaren era el dueño de una tienda de ropa llamada Sex, lugar que podríamos situar como el punto específico donde nació el punk anarquista. Y volvemos a lo dudoso de su imagen porque en ese mismo local parece haberse creado la estética punk rock. Es decir, también la estética era una idea comercial de McLaren. Aunque, quien le quita lo bailado, y no podemos negar que fue él y no otro quien empezó la relación entre anarquismo y punk rock. En cierta forma también tenemos que decir que la vuelta de rosca para que el punk se instale definitivamente como estilo y como cultura musical fue gracias a él. Lo cierto es que en el año 76 apareció Sex Pistols con un rock simple y sucio, con una actitud visceralmente radical del más puro nihilismo adolescente, con un individualismo absolutamente exacerbado. Muestra de esto fue la corta e intensa vida de su bajista, el afamado Sid Vicious. Por si hiciera falta elementos más elocuentes para definirlos como los generadores del punk anarquista, su primer sencillo se llamó Anarquía en el Reino Unido. Lo vuelvo a mencionar y me remonto a lo que dijimos en el apartado de la ética del punk, fueron los iniciadores de la idea del no hay futuro o no future. Lo vamos a mencionar en las críticas al movimiento punk, así como las ideas de la anarquía vuelven al ruedo a partir de estas bandas punks. Gran parte de que se confunda a la anarquía con el desorden y la destrucción la tiene precisamente Sex Pistols. Acá nos encontramos con la banda Crass, la que tal vez sea la más radicalizada de la historia. Increíbles letras de contenido anarquista con una perfecta crítica a la sociedad organizada gubernamentalmente. Hay una gran frase popularizada dentro del movimiento punk que reza que mientras los Pistols cantaban acerca de la anarquía en el Reino Unido, Crass la estaba poniendo en práctica. Hicieron un gran esfuerzo por vivir al margen de la industria discográfica, negándose a contratos con distintas compañías y productoras, llevando adelante la autogestión para grabaciones y la producción de discos y también su comercialización. Lo mismo para la organización de giras y de shows. Como si hiciera falta algo más para considerarlos los más anarquistas y radicales de la historia musical, vivían en una reducción anarquista en la ciudad de Essex, al sudeste de Londres. Era una pequeña granja donde vivían los miembros del grupo en comunidad, estableciendo por supuesto relaciones no jerárquicas y de cooperación. Claramente lo que decían en sus letras lo llevaban a la práctica en su vida cotidiana. En esa comuna formaron Crass Record, en el que sacaban discos a precio de costo, aunque para llegar a ese precio Crass Record evadió varios impuestos, lo que ocasionó la persecución burocrática, cerrándoles la productora y ocasionando la disolución de la banda. Veamos ahora a Dead Kennedys, que ya por el nombre mismo de la banda entendemos lo desafiante que eran. Banda californiana liderada en su primer momento por Yellow Biafra,
Esta banda desafió sarcásticamente a través de sus letras al sistema, incluso Biafra se presentó a elecciones para hacerse cargo de la alcaldía de San Francisco en el año 79, obviamente lo hizo como una manera de burlarse del sistema y aunque no lo crean quedó cuarto en esas elecciones. El contenido de las letras eran direccionadas a criticar a todas las instituciones de los Estados Unidos, atacaban de igual modo al gobierno de turno, que en ese momento era Ronald Reagan, al Ku Klux Klan, a la policía, a las compañías multinacionales, a cualquier institución jerárquica y tradicional que existiera. A tal punto fue la osadía de la banda que criticaron abiertamente a la CIA o a la Agencia de Seguridad Nacional, ni que hablar a los cultos religiosos. Semejante nivel de crítica les valió el control y el hostigamiento de todo el gobierno norteamericano, con fuertes represiones en cada recital que hacían. También llevaron adelante, al igual que Crash, la autogestión de sus discos y la producción de recitales. En el año 86, Biafra quedó detenido por un tiempo, lo que provocó que la banda decidiera separarse, por supuesto por cuestiones de seguridad. Como para dejar bien sentado esto que nosotros llamamos simbiosis entre el anarquismo y el punk rock, vamos a hacer un pequeño reconto de fragmentos de letras que demuestran nuestra afirmación y al mismo tiempo nos va a permitir confirmar el valor que tiene el punk en la revalorización y en la transmisión de las ideas anarquistas posteriores a los años 70 y hasta la actualidad. Es decir, prácticamente estamos confirmando el objetivo de nuestra clase. Acá simplemente me voy a autolimitar a dejarles ejemplos de estas bandas para que al que le interese pueda escucharlos y analizar sus letras. Nuevamente aclaro que a los efectos de no hacer una clase interminable, el recorte de los fragmentos que pongo es totalmente arbitrario, dejando afuera un montón de bandas que en sus letras remarcan ese sentir anarquista. En este caso vamos a resaltar a la banda Sin Dios de España, que en su tema Cuando hablamos de anarquismo expresamente nos dice cosas como, por ejemplo, cuando hablamos de anarquismo hablamos de cooperar, o cuando hablamos de anarquismo hablamos de acción directa, y una frase que me parece refleja mucho la impronta de la cátedra a la hora de analizar todas las tendencias dentro del anarquismo, eso que tanto insisto del adogmatismo del anarquismo, nos va a decir que el anarquismo se lleva adelante y se construye sin dogmas ni verdades, sin farsas ni mentiras. Otro muy buen ejemplo es Marcel Duchamp, de nuestros vecinos chilenos, que en un temón No tengo banderas nos dice: una bandera no me representa porque un gobierno no me representa. O una de las frases que mejor representa la libre asociación: puedo compartir, salir o entrar sin pertenecer a nada ni a nadie. Mi único país es mi cuerpo y en él entra quien quiera. Increíbles frases que bien podrían caberle a un férreo individualista. Por haber nacido en estas tierras, me siento en el deber de hacer un mínimo y escueto sobrevuelo por el punk argentino con algunas cuestiones que me parecen clave. Todos aquellos detalles y pormenores que fuimos repasando en ese ideario punk se dan también en la Argentina. Pero el punk argento no la tuvo fácil, puesto que sus orígenes en el país se dieron justo en plena dictadura militar. Por lo tanto, si bien entendemos cómo el sentimiento de anarquía encajó en los punks argentinos, la represión feroz que se vivía en esos momentos no contribuyó en su difusión. Para colmo de males, en los finales de esa dictadura se dio la Guerra de Malvinas, y si bien esto dio que hablar en las letras de esos punks antiautoritarios, el común de la gente, al emparentarlo con una música británica, lo miró de reojo y con cierto resentimiento. Los iniciadores de todo fueron una banda llamada Los Testículos, de la cual derivaría la primera y gran banda reconocida del punk nacional, Los Violadores de la Ley. A los fines de los años 80 y principios de los 90 el punk argentino se volvió más bien de barrio, donde lo político por ahí no está tan presente en las letras de las canciones, pero sí esa realidad decadente de la sociedad argentina, la vida en los barrios de emergencia y los pesares de los desempleados, casi al igual que en los años 60 en Inglaterra. De estos contextos van a nacer dos bandas como 2 Minutos o Flema, banda esta última con Ricky Espinosa a la cabeza, que si bien asumía el nihilismo como cabeza de lanza, tuvo temas muy anarquistas como Odio el Sistema Social de su último y excelente disco Vida Espinosa, tema que estamos escuchando de fondo. Les dejo sí en la descripción del video un link al documental Buenos Aires Hardcore Punk, en donde van a poder escuchar en la viva voz de los protagonistas de esa gesta punk en la Argentina
todo ese ideario que nosotros especificamos en la primera parte de la clase. Hemos remarcado las virtudes por las cuales anarquismo y punk rock estrecharon la mano inequívocamente y han dado lugar a un resurgir de las ideas libertarias posteriores a los años 70, pero no todo fue color de rosas, por lo que nos vemos obligados a destacar algunas críticas de las que el movimiento fue víctima. Muchos han visto a la faceta nihilista del punk como lo estrictamente destructivo, es decir, que no había una crítica o una intención de destruir lo que estaba para edificar algo nuevo, sino solo destrucción porque sí. Sí es cierto que, aprovechando esa intención de demoler lo existente, muchos se han quedado en el vandalismo puro y feroz, provocando muchos recitales, peleas y estragos varios. Semejante planteo radical a la moral burguesa y ese lema disfruta o muere derivó en abuso de drogas y alcohol y al mismo tiempo engendró algunos personajes excesivos como los del famoso Gigi Allen, donde en los recitales se iba las manos con el público, orinaba y defecaba, se cortaba y se tomaba cuanta pastilla le daban. Dejo el link en la descripción para que lo vean ustedes mismos. Algunos grupos punks llevaron adelante prácticas ilegalistas, sobre todo la expropiación, dando lugar a movimientos ocupas. Tanto espanto causó en los ajenos que los consideraron el estereotipo de lo indeseable, el ejemplo de lo que los jóvenes no tenían que ser. Y al interior del anarquismo, muchos han sostenido que la proclama punk de la anarquía no era en realidad verdaderamente anárquica o no reflejaba los postulados básicos del anarquismo. Esa idea de ir contra todo y literalmente arremeter contra todo y destruirlo solo perpetuaba una imagen negativa de la anarquía, igualándola al caos y al desorden. Por lo tanto, muchos han considerado que el punk malinterpretó la anarquía y que al hacerlo llevaron adelante estos actos de desorden y estragos, considerándolos como si fueran actos o acciones anarquistas. Bueno, gente, hemos llegado al final de esta nueva clase. Espero haya quedado clara la idea de que, pese a las críticas y a las posibles malas interpretaciones que el punk hizo del anarquismo y pese a algunos excesos, gracias a su impronta y a su música, reinstaló en la agenda de la plena modernidad y desde mi punto de vista lo sigue haciendo las ideas del anarquismo. Como siempre les digo, acá brindamos información y contenido y son ustedes quienes después de su reflexión y evaluación de lo que decimos en la clase, sumándole a lo que le dejamos para la lectura, saquen sus propias conclusiones y adhieran o no con las hipótesis de cada clase. Ahora sí, gente, gran saludo y nos vemos en la próxima clase.